Ahí sí. Ahora sí. Bien, los objetivos de este taller es estructurar una pregunta clínica o una pregunta de investigación usando un esquema de búsqueda que nos va a ayudar a identificar cuáles van a ser nuestros conceptos clave o palabras clave. Vamos también a reconocer fuentes de información pertinentes para responder preguntas de investigación y buscar en una base de datos especializada como PubMed. Yo sé que ustedes tienen que buscar en PubMed, en Web of Science y en Scopus. Esta vez vamos a enfocarnos en PubMed para hacer como la búsqueda de información principal, y a partir de esa vamos a adaptar esa búsqueda a las otras bases de datos, pero en función del tiempo vamos a ir trabajando, ¿ya? Si no, podemos hacer una segunda sesión o extendernos un poco más si es que tienen tiempo. Bien, esta es la página web de la biblioteca, bibliotecas.uc.cl. Y bien, esto es un poco la introducción a las revisiones sistemáticas, que es la práctica basada en evidencia y que a partir de toda la información publicada existente, nosotros podemos tomar decisiones, ya sean en ciencias sociales o de salud, dependiendo del tipo de pregunta que uno tenga, ¿cierto? Aquí está la pregunta específica de investigación, uno hace una búsqueda de información y posteriormente se hace un análisis crítico de la evidencia, y si es que hay información pertinente, lo aplicamos en la práctica. Y si no, vamos a publicar una revisión sistemática, que es lo que ustedes van a hacer ahora. Hay diferentes tipos de niveles de evidencia. Las revisiones sistemáticas son los documentos que tienen mejor evidencia a nivel científico, porque recupera una gran cantidad de información para poder llegar a una conclusión y tomar decisiones. ¿Cuáles son las características de este tipo de publicaciones? Es que son súper rigurosas, están enfocadas en problemas reales, son exhaustivas y explícitas. Y para nosotros en este caso, la búsqueda debiese ser una búsqueda exhaustiva y no sesgada de investigaciones. Exhaustiva quiere decir que encontremos la mayor cantidad de información que responda a nuestra pregunta de investigación, para que no quede nada fuera que pudiese ser relevante para nuestra investigación. Por eso tiene que ser un tipo específico de búsqueda de información para este tipo de publicaciones. Acá hay un poco del proceso de una revisión sistemática. Nosotros o al menos en este taller, vamos a ver la búsqueda de información. Vamos a participar en esa etapa. ¿Y cuál es la diferencia entre las revisiones sistemáticas versus las revisiones de literatura? Bueno, la estrategia de búsqueda debe ser replicable, por eso en los anexos debe ir la estrategia de búsqueda para que otros vean cómo nosotros buscamos información y también validen esa búsqueda de información. La búsqueda de información debe ser específica y cumplir algunos criterios metodológicos. La cantidad de meses que nos vamos a tardar en publicar una revisión sistemática va a ser mayor versus una revisión de literatura. La cantidad de resultados que vamos a recuperar también es distinta. Muchas veces las revisiones sistemáticas van a capturar mucha mayor cantidad de información versus una revisión de literatura, porque la revisión de literatura es más precisa. Vamos a ajustar la estrategia de búsqueda para recuperar papers que respondan específicamente a nuestra pregunta de investigación, versus una búsqueda de información para una revisión sistemática que debe recuperar toda la información existente, y luego en el screening o la revisión de cada uno de los artículos vamos descartando cuáles no cumplen con los criterios, pero sí debe ser mucho más amplia. Y por lo general la revisión sistemática requiere un grupo de investigación, porque todos deben participar en la revisión de los artículos y en la selección de los artículos también, versus una revisión de literatura que podría hacerlo una persona perfectamente o un par de personas y no habría problema.
Y también se requiere un team porque muchas veces la cantidad de información que hay que revisar se aborda mucho mejor con un grupo grande de investigación. Dime, Ryan. Una consulta rápida. ¿Las revisiones de literatura son publicables? Porque mi concepto de revisión de literatura es, por ejemplo, cuando hacemos una tesis, una monografía, tenemos que ter un capítulo de revisión de literatura. Pero no sé, no tengo esta experiencia, que la revisión es solo un preámbulo do que hicimos en la tesis, por ejemplo. En términos de publicación, esta es mi pregunta. En términos de publicación, la revisión sistemática y la revisión de literatura son publicables? Sí, ambas son publicables. Hay revistas que publican solo revisiones sistemáticas, se especializan en ese tipo de publicaciones porque son mucho más rigurosas, y las revisiones de literatura podría ser un review, sí, un review, un paper de una revista de un tema específico, pero va a ser cualquier tema de investigación que no cumpla con los criterios de revisión sistemática y que deben ser como tan rigurosos y exhaustivos. Pero es cualquier tipo de publicación en un paper o en una revista. Dime, José. Sí, una pregunta. En esa línea de publicar la revisión sistemática, ¿cuál sería la diferencia entre una revisión sistemática o si son cosas que se complementan, digamos, con un metaanálisis, por ejemplo, que también se utiliza harto? Claro, lo que pasa es que la revisión sistemática puede que incluya muchos artículos de metaanálisis también, porque es un tipo de publicación. Y de hecho el metaanálisis también podría ser una revisión de literatura, solo que hace metaanálisis dentro de la investigación. Por eso la revisión sistemática está como en la cúspide de la pirámide de evidencia, porque puede que recupere muchos reviews o muchos estudios clínicos randomizados o aleatorizados, y así como va a cubrir mayor cantidad de información. Por ejemplo, un estudio aleatorizado que se hizo en 500 personas y yo estoy incluyendo 5 estudios de 500 personas, voy a estar como revisando esa información que se hizo a esos estudios que se hicieron, no sé, a los 2.500 personas, al incluirlo en mi revisión sistemática. No sé si se entiende. Entonces, perdón, solamente para tener clara la idea, una revisión sistemática puede incluir artículos de metaanálisis, pero un metaanálisis no necesariamente una revisión sistemática. No necesariamente es una revisión. Ya, gracias. Bien. Para hacer la búsqueda de información para una revisión sistemática se recomienda usar esquemas de búsqueda de información. Hay diferentes esquemas y dependen del área del conocimiento. Por ejemplo, las de ciencia de la salud es el PICO o PACO o PICOT, que significa paciente, intervención. Intervención es la acción que se le va a hacer al paciente, una comparación, resultado esperado y los tipos de estudio que van a incluir. Ahí uno en la revisión sistemática dice qué tipo de estudio va a incluir: estudios clínicos randomizados, aleatorizados, etc. Podríamos poner solamente las primeras 4 letras, pero en general en Latinoamérica se usa también la T de tipo de estudio. El PECO, esto en general es bien parecido al de salud, que la P en vez de que sean pacientes van a ser participantes, la E en vez de que sea la acción o la intervención va a ser el aspecto educacional que se va a medir con respecto de estos participantes, la comparación si es que hay otro aspecto educacional que se quiere comparar y el resultado esperado. Y para las ciencias sociales se utiliza el contexto, dónde se quiere medir esta investigación. O sea,
en una universidad, en un grupo de trabajo, en una organización, cuál es el contexto donde la perspectiva para quienes se quiere medir, la acción que se va a ejercer para estas personas, la comparación y una evaluación de los resultados. Bien, acá yo tengo un ejemplo de salud, que es una niña que tiene 5 años y presenta tos, fiebre y dolor de garganta, y el médico hace el examen físico y le diagnostica amigdalitis estreptocócica. Y su tratamiento va a ser amoxicilina 3 veces al día. Entonces acá hay una pregunta clínica que es bastante básica, pero que nos va a servir para ejemplificar esto del esquema de búsqueda. Entonces, tengo el esquema de búsqueda PACO, y en este caso, ¿quién sería la paciente? Esta niña de 5 años que tiene amigdalitis estreptocócica. Entonces nosotros tenemos que poner persona con amigdalitis estreptocócica o persona de 5 años con amigdalitis estreptocócica, si es que queremos hacerlo más específico. La acción sería la amoxicilina 1, 2 o 3 veces al día. La comparación serían otros antibióticos, placebo o nada. Esto yo yo creo que deben ser, esta es la comparación porque no está dentro de la pregunta de investigación. Y el resultado esperado es que esta persona se mejore. Entonces, cuando nosotros ya hayamos organizado nuestra pregunta de investigación en el esquema, nos va a ser más sencillo identificar cuáles van a ser nuestros conceptos de búsqueda. En este caso va a ser la persona con amigdalitis estreptocócica y además la amoxicilina. No vamos a incluir la comparación porque en verdad ellos no lo incluyen en la pregunta de investigación y no debe ser relevante, y la mejoría clínica porque si es que buscamos información sobre el paciente y la acción, seguro vamos a encontrar información sobre cómo va a mejorar esta persona. Bien. Entonces, una vez que nosotros hayamos identificado cuáles van a ser nuestros conceptos clave, ahí nosotros debemos ir a la base de datos. Yo les recomiendo partir con PubMed. Y luego luego de generar su estrategia de búsqueda en PubMed, la adapten a Web Science y a Scopus. Entonces, vamos a ir a la base de datos. Siempre les recomiendo ingresar desde bibliotecas.uc.cl. Y aquí están las bases de datos. Yo voy a ir a PubMed. PubMed es una base de datos gratuita, pero nosotros con bibliotecas tenemos integradas algunas suscripciones dentro de bibliotecas. Está enlazada algunas suscripciones de biblioteca con la base de datos PubMed. Porque cuando nosotros buscamos directamente en PubMed por Google, vamos a tener acceso solamente a los artículos Open Access. En cambio, si es que entramos desde Bibliotecas UC, vamos a tener acceso a algunos artículos suscritos por la universidad y además los Open Access. Y como es una base de datos referencial, por lo general vamos a recuperar solamente información referencial, que es el título y el abstract, y en algunos casos el texto completo si es que está gratuito. La base de datos permite hacer una búsqueda básica de información dentro del cajón de búsquedas, y también tiene opciones de búsqueda avanzada. La misma base de datos, como contiene 33 millones de citas de información biomédica, recomienda generar las estrategias de búsqueda utilizando Match, que es el vocabulario controlado. ¿Cómo llegamos a Match? Desde el apartado Explore, llegamos a Match Database. ¿Y qué es Match? Medical Subject Headings, que es como les comentaba, el vocabulario controlado de la base de datos, y es el vocabulario que utilizan para indexar los artículos en PubMed. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez que un artículo es indexado
en la base de datos PubMed, se hace una lectura técnica del documento y se le asignan conceptos, en este caso MECH, se le asigna MECH. Este artículo trata sobre diabetes y sobre metformina, por ejemplo. Entonces, cuando estemos buscando con MECH, vamos a estar buscando específicamente en ese campo, en el concepto asignado al documento. Cuando usemos MECH, solo vamos a estar buscando términos médicos. Entonces, yo voy a buscar el primer término, que era amigdalitis. Creo que lo escribí mal. Bien. Escribo mi concepto de búsqueda. En este caso tuve solamente un acierto, pero a veces son varios conceptos MECH y a partir de la descripción del concepto elegimos cuál es el concepto correcto. Sí, José, cuéntame. Una pregunta entonces, ¿Sí? en ese buscador en particular son solamente conceptos médicos, por ejemplo yo no puedo utilizar random experiment, por ejemplo, o algo por el estilo. Se puede buscar igual. Por ejemplo, como es un tesauro, hay algunos términos de educación también, algunos términos, no sé, como de ecología, biología, pero si es que no está el concepto MECH que tú indicas, lo pones solamente como término libre, que también lo vamos a ver. Ok, O sea, el gracias. primer paso es ver si es que está el concepto MECH. Y en una segunda etapa, si es que no está el concepto MECH, vamos a enlistar solamente sinónimos y obviando el concepto MECH de esa sección, porque tenemos conceptos entendamos que en este caso tenemos dos conceptos, que es amigdalitis y la amoxicilina. Entonces, concepto 1, concepto 2, que serían como conjuntos, después van a terminar siendo conjuntos. Entonces, tengo que identificar cuál es el MECH para amigdalitis y sus sinónimos en vocabulario natural, y el MECH para amoxicilina y sus sinónimos en vocabulario natural. Si es que no existe el MECH o vocabulario controlado para ese concepto B que tú tienes, omites el MECH y solo pones los sinónimos en vocabulario controlado. Lo vamos a ir viendo de todos modos paso a paso. Bien, este es el primer término, yo aquí lo voy a traducir, que la amigdalitis es una inflamación de las amígdalas, especialmente de las amígdalas palatinas, pero también pueden ser afectadas los adenoides, y bueno, acá tenemos la descripción completa. Es importante leer la descripción completa para asegurarnos que sea el concepto correcto, porque a partir de este concepto vamos a estar construyendo la búsqueda y es lo que vamos a recuperar posteriormente. Más abajo tenemos la opción de los subencabezamientos de materia, que son una especie de limitadores de esta palabra o concepto MECH. O sea, me interesa recuperar información sobre amigdalitis, específicamente terapia o específicamente rehabilitación, y yo voy presionando sobre estos casilleros. Siempre en primera instancia, y sobre todo para las revisiones sistemáticas, es recomendable dejar estos casilleros abiertos, porque vamos a estar limitando el concepto MECH. Ahora, si recuperamos muchísima información, que es lo que me comentaba Rayana en una de las búsquedas, o en algunos temas de investigación, podemos seleccionar alguno para limitar el concepto y de esa forma reducir la cantidad de artículos que estamos recuperando. Pero se va evaluando, siempre la búsqueda se puede mejorar. Después tenemos la opción de restringir al major topic. Si es que yo selecciono este casillero, lo que voy a hacer es que voy a ordenar a la base de datos que recupere solamente artículos que traten específicamente o mayormente sobre la amigdalitis. Quiero que deje fuera los artículos que mencionan amigdalitis, y yo quiero solo recuperar artículos que traten principalmente sobre amigdalitis. O sea, esto reduce la cantidad de información que voy a recuperar. Y también puede ser una opción si es que estoy recuperando muchísima información.
Como siempre, al principio, la primera búsqueda, como la primera propuesta de búsqueda que nosotros generemos, dejarlo lo más amplio posible y una vez que hayamos ejecutado la búsqueda, después volver atrás e ir probando estas opciones para limitarla, ¿ya? La segunda búsqueda, o sea, la segunda opción es que no incluya lo que está debajo del árbol. Se lo voy a explicar. Como es un tesauro, este tesauro tiene jerarquía, que va desde lo más general a lo más específico. Entonces, cuando nosotros buscamos con match, por ejemplo, amigdalitis, a su vez estamos buscando con este término más específico que son estos abscesos peritonsilares. Si yo no quiero recuperar lo que está debajo del árbol, que son estos términos más específicos, porque solo me interesa la amigdalitis, en este caso, por ejemplo, presiono en este casillero para solo recuperar artículos que hablen sobre amigdalitis y no estos términos como más específicos. También limita la búsqueda. Y están los entry terms, que es lo que les comentaba hace un rato, que son los sinónimos de este término amigdalitis. O sea, cuando yo estoy buscando amigdalitis, match, a su vez voy a estar buscando también con este sinónimo. Si el autor en su artículo utilizó esta keyword, de igual modo voy a estar recuperando el artículo porque está bajo el concepto match amigdalitis. Como que lo incluye. Bien. Estos son los árboles de match. ¿Para qué nos van a servir? Como están ordenados jerárquicamente, podemos, y si es que nosotros consideramos que este término es muy específico, podemos subir escalones en el árbol e ir a un término match más general. Por ejemplo, la amigdalitis se desprende del término más general faringitis. Y así, si es que encuentro que o considero que es muy específico, puedo ir a las enfermedades del tracto, o infecciones del tracto respiratorio, infecciones y así sucesivamente. A su vez, si es que este concepto match yo considero que no es es muy general y estoy recuperando mucha información, prefiero algo más específico, bajo dentro del árbol match. Y como hago esto, hago clic sobre el enlace de la palabra y ya voy a ir al otro concepto match. Bien. Una vez que yo esté segura que este es el concepto correcto, lo añado a la estrategia de búsqueda. Adicionalmente voy a abrir un Word para ir... Denme un segundo para... Denme un segundo. Se arrepintió la persona. Compartir pantalla. A ver, aquí. Bien. Les comentaba que este es mi primer concepto match, entonces yo voy trabajando en un Word. Hay personas que lo hacen en un Excel, como ustedes prefieran. Yo vi que Cristian utilizó un Word también, así que muy bien por él, porque tiene listados sus conceptos. Yo vi que tiene como 3 conceptos y además sus sinónimos, así que ese proceso está ok, así debe ser y está muy bien. Bien, entonces tengo mi concepto match, que es amigdalitis, y adicionalmente voy a poner este sinónimo que me va a servir porque es como el término no usado, pero como es una revisión sistemática, es bueno incluir sinónimos. Y ese sería mi concepto 1. Se fijan que yo copié esto tal cual. Match. No hice nada, no lo intervení, solo copié y pegué en mi Word. Es importante que no intervengamos la palabra porque esto manda después a la base de datos a buscar específicamente en el campo match.
Entonces, si yo le quito una comilla o le quito algún corchete, la base de datos no va a entender lo que yo le estoy pidiendo. Bien, y vamos con el segundo término, que era amoxicilina. Este va a ser más rápido porque ya entendemos cómo trabaja el tesauro. Se fijan que en este caso tengo 3 términos, y a partir de esto elijo cuál es el correcto. Voy a tener también subencabezamientos de materia. Estos son específicos para cada concepto MECH, así que por eso se ven un poco distintos. Como este es un medicamento, tiene por ejemplo posología, efectos adversos, entre otros. Y en el caso de los medicamentos siempre van a ser muchos los sinónimos, porque ahí están los compuestos químicos y los nombres comerciales de los medicamentos. Ustedes parece que no trabajan con ninguno, así que por suerte no van a tener ese problema, pero para que sepan si es que más adelante tienen que hacer una búsqueda con medicamentos. Bien, acá están los árboles de MECH, también desde lo más general a lo más específico. Estoy segura que este es el concepto correcto, y yo lo añado a la estrategia de búsqueda con el operador lógico AND. Entonces yo voy a copiar mi segundo concepto MECH, y además voy a poner todos los sinónimos. Esto es en primera instancia, ponemos todos los sinónimos, pero después hay que ir probando los términos. Hay algunos términos que no nos van a servir porque nos genera recuperar artículos que no son pertinentes, entonces ahí uno quita la palabra. Pero hay que ir probando. Y buscamos. Esta es nuestra primera búsqueda o primera aproximación de búsqueda, y esto nos va a ayudar a seleccionar algunos artículos que pueden ser relevantes. Entonces, por ejemplo, acá el tercero, yo ingreso al artículo que considero que es pertinente para mi tema de investigación, voy a las palabras claves, veo cuáles palabras está usando el investigador. Desde aquí yo podría sacar otros sinónimos. Ya tiene la amoxicilina, así que yo no voy a poner ninguno extra. Y en este caso el artículo habla sobre faringitis y no sobre amigdalitis. Y también es importante ver los MECH que utilizan los artículos relevantes. Cuando encuentren un artículo muy relevante, vayan a los MECH asignados a ese documento para ver qué MECH se le asignaron. Y de esa forma poder descubrir un MECH mejor que el que estoy usando, o ponerlo como un OR, como un sinónimo de concepto MECH, para incluirlo en nuestra estrategia de búsqueda. Por ejemplo, ocuparon el término amoxicilina MECH con el subencabezamiento de materia de administración y dosaje, y el concepto MECH de amoxicilina, específicamente farmacología, porque esos aspectos le interesan del concepto MECH. Así funciona. Bien, esto es como la primera parte de la búsqueda de información, listar nuestras palabras, y ahora vamos a ir viendo algunos tips para mejorar la búsqueda. Recomendaciones. Antes de iniciar la búsqueda, siempre revisar diccionarios, enciclopedias o tesauros de bases de datos para aclarar información sobre el tema, encontrar otros conceptos o sinónimos que nos podrían servir para la búsqueda de información. Las estrategias de búsqueda las palabras o conceptos de la estrategia de búsqueda se combinan con los operadores booleanos. Me imagino que ustedes lo han visto. Por lo general los más utilizados son AND y OR, pero para las revisiones sistemáticas podríamos utilizar un NOT. Si es que encontramos mucha información, se podría evaluar, utilizar este operador lógico. ¿Cómo funcionan? Repasando un poco los operadores. El AND es el operador lógico o booleano de intersección, y nos va a permitir recuperar todos los términos empleados, tanto el término A con el término B, o sea, el artículo debe tener ambos conceptos.
reduce la cantidad de información recuperada y además concreta la búsqueda de información. Eso es lo que obtenemos al utilizar el operador booleano AND. En tanto, el operador booleano OR se utiliza para los sinónimos. ¿Y cuál es el resultado de esto? Que vamos a recuperar cualquiera de los términos, ya sea el A, concepto B y concepto A y B. Artículos que traten el concepto A y B. Y esto va a ampliar la búsqueda de información. Y en el caso del operador booleano NOT o de exclusión, nos va a reducir la cantidad de resultados porque va a negar uno de los conceptos. Por ejemplo, tengo el concepto A y el concepto A con A y B lo voy a estar recuperando, pero el concepto B lo voy a dejar fuera. O sea, me importa, quiero recuperar información sobre transporte urbano, más no quiero recuperar artículos que traten sobre metro. ¿Cuál es el resultado? Vamos a obtener información solo del primer término, vamos a negar el segundo y elimina documentos no deseados. Bien, en las estrategias de búsqueda, las bases de datos nos ponen a nuestra disposición símbolos para ajustar nuestra estrategia de búsqueda y recuperar la información que nosotros necesitemos. Los más utilizados o los más comunes son las comillas para recuperar palabras compuestas o frases exactas. Por ejemplo, animales domésticos, debo ocupar las comillas, porque si yo pongo solo animales domésticos sin las comillas, puede que animales esté en el título y domésticos esté en el cuerpo del documento, y no tiene sentido recuperar eso, porque no va a estar hablando sobre animales domésticos, sino que puede decir, pueden ser otro tipo de animales, y solamente mencionó el domésticos en alguna parte del documento y no va a ser relevante. Y esto se resuelve utilizando las comillas. Ahora, para las revisiones sistemáticas, se pueden utilizar las comillas, no son tan recomendables porque limitan la cantidad de resultados, pero sí las bases de datos, algunas, permiten utilizar operadores de proximidad, como el near o el adyacente. También lo vamos a ver en las búsquedas avanzadas. Entonces, en vez de poner la comilla como animales domésticos, se pone animales near 2 domésticos. Y esto quiere decir que quiero recuperar artículos que traten sobre animales y doméstico no esté más allá de 2 palabras de animales. No, porque animales domésticos está como frase y están las 2 palabras juntas. Ahora si ocupo el near es como animales y que no esté más allá de 2 palabras el domésticos. Esa es una forma de resolverlo. De todos modos, todas las bases de datos tienen sus símbolos en las ayudas, y podemos ver cómo funcionan y trabajan, y cómo utilizarlo. El símbolo de interrogación nos va a servir para reemplazar una palabra, o una letra en verdad. Reemplazar una letra. En el caso de que estemos haciendo búsquedas en varios idiomas, nos va a ser súper útil, porque no va a ser necesario poner Brasil con S o Brasil con Z, sino que solo pones bra, signo de interrogación, y vas a estar recuperando ambas palabras. En cuanto a los truncadores, generalmente se utilizan el signo el asterisco o el signo peso. Eso lo tenemos que ver directamente en la base de datos, cuál de los dos soporta. Pero, ¿para qué sirven los asteriscos o los truncadores, en verdad? Se utilizan para una raíz de una palabra, recuperar a partir de la raíz de una palabra todas sus variantes. Entonces, en vez de que yo escriba familia, or familiar, or family, or otro sinónimo, yo pongo famil asterisco o famil truncador, y automáticamente la base de datos va a recuperar todas las variantes existentes a partir de esa raíz de la palabra.
Lo que hay que tener ojo con esto es que siempre es bueno hacer una prueba de la raíz de la palabra, porque si la cortamos mucho, a veces recuperamos variantes de palabras que no son atingentes o que no son correctas a la palabra que yo quiero recuperar. Entonces siempre es bueno probarla. También lo vamos a ver después. Y por último, los paréntesis que nos van a servir para ordenar la estrategia de búsqueda, esto específicamente con los conceptos. O sea, si yo tengo concepto niño o concepto A, voy a poner mi término match, or, todos los sinónimos, y lo voy a cerrar con los paréntesis para que sea como concepto A o concepto niño. Y aquí tenemos un ejemplo que es concepto niño y utilizamos niño, or bebé, or infante, or escolar, or etc. ¿Ya? Otras recomendaciones, siempre diseñemos estrategias de búsqueda en función a las recomendaciones de la misma base de datos. O sea, siempre debemos ir a revisar las ayudas de la base de datos para identificar si tiene operadores de proximidad, si utiliza vocabulario controlado, qué idioma utiliza la base de datos, si utiliza truncadores, etc. Generalmente vamos a usar palabras en inglés. Algunas bases de datos permiten utilizar otros idiomas, pero eso siempre lo vamos a descubrir en esta primera etapa cuando vayamos a las recomendaciones de la base de datos. Si es que la base de datos dice que utilicemos más de un idioma, por ejemplo Cielo o Lilacs, podemos hacer búsqueda en español, inglés y portugués, si no solo inglés, y por las bases de datos que ustedes van a utilizar, que son WOS, Scopus y PubMed, todas son en idioma inglés. Siempre utilicemos paréntesis cuando estemos usando los operadores lógicos de OR, y que es lo que he comentado al principio, revisemos las ayudas de las bases de datos. Y vamos a usar la búsqueda avanzada para este tipo de búsqueda, que es la de revisión sistemática. Entonces, tenemos las secciones o los conceptos clave, con el match y con sus sinónimos, y después esto se va a ver de esta forma. Están los operadores lógicos OR para combinar sinónimos. Cerramos con los símbolos de los paréntesis para cerrar el concepto. Después vamos a ocupar el operador lógico AND para combinar con el concepto B. Y estos son los códigos de campo. El match es un código de campo que ordena la base de datos buscar esa palabra específicamente en el campo de los match asignados a los documentos. Después tenemos los códigos de campo, en este caso de título y abstract. Esto es como, en el caso de las revisiones sistemáticas, se utiliza muy poco, pero si es que ustedes consideran que están recuperando muchísima información, pueden limitar la palabra para que se busque específicamente en el campo de título y en el campo de abstract. Y esto significa corchete TIAB. En la búsqueda avanzada de PubMed, de todos modos, están todos los códigos de campo que uno puede utilizar. Pero en principio no utilizar ningún código de campo, solo los match, y luego ir añadiendo si es que es necesario. Y las otras palabras, ahí está un truncador, porque amoxicilina es como amoxicilin o amoxiciline, entonces puse el truncador, y hay otros sinónimos del medicamento, y en este caso no les puse ningún código de campo. Cuando uno no le pone el código de campo, la base de datos entiende que tú quieres buscar la palabra en todos los campos del artículo. Título, abstract, keywords, cuerpo del documento. Y cerramos. Bien. Entonces, lo que uno tiene que hacer, voy a cerrar esto. Esta es una estrategia de búsqueda sencilla. Digamos que esto yo ya depuré, probé las palabras,
es una estrategia de búsqueda. Para las revisiones sistemáticas, que deben ir en los anexos de las revisiones, se muestra en la base de datos, se muestra en la búsqueda de información en combinación de palabras, son como búsquedas por líneas. Yo creo que Rayana lo vio el otro día cuando estuvo revisando el paper y encontró esta búsqueda de información. Es lo mismo que los paréntesis, pero la combinación se hace con números. Se los voy a mostrar. Yo creo que lo han visto. Entonces, se pone el primer concepto. Hecho. Y luego se ponen los sinónimos. Esto es para la búsqueda de PubMed. Voy a poner aquí PubMed. Porque siempre va a ser distinto para cada base de datos. Entonces, esto va a reemplazar el paréntesis y la búsqueda por combinación de paréntesis y palabras. Entonces, este va a representar concepto amigdalitis. Entonces, pongo aquí, en vez de poner las palabras, pongo los números después. Or 2. ¿Qué quiere decir entonces? Que la línea de búsqueda 3 está combinando la línea de búsqueda 1 or 2. Y eso va a representar al concepto de la amigdalitis. Después tengo 4 y acá vamos a empezar con el concepto de la amoxicilina. Yo siempre dejo en una línea de búsqueda el match y en las otras los sinónimos. Ahora, si son muchos sinónimos, a veces se utilizan más líneas de búsqueda. Esto es una búsqueda cortita, pero si ustedes tienen muchos sinónimos, quizás la base de datos no les va a permitir tener tantos sinónimos en una línea de búsqueda y ahí lo tendrían que dividir en 2. O sea, voy a mostrárselos acá para que lo vean. En vez de que sea solo línea de búsqueda 5, lo dividimos y ponemos una sexta. Y aquí ya deberíamos hacer la combinación de palabras por números. Entonces, sería 4 por... Los booleanos siempre en mayúscula. 5. Es bueno que cuando hagan las búsquedas de información, alguien más las revise del equipo de investigación para que verifique que estén bien truncadas las palabras, estén bien utilizados los match, o las comillas, o los símbolos que vimos recién, porque a veces se nos pueden pasar algunas cosas y una segunda revisión siempre es buena. Y lo último, aquí yo voy a destacar los números que representan los conceptos para hacer la combinación final, que sería 4, perdón, este es número 8, y esto sería aquí 3 and 7. Entonces, cuando nosotros vayamos a la base de datos, y aquí voy a ir a búsqueda avanzada, ejecuto la búsqueda, con mi búsqueda con paréntesis, dan 185 resultados. Yo voy a volver a la búsqueda avanzada. Voy a anotar aquí 185 resultados.
es importante anotar la cantidad de resultados que estamos obteniendo, porque después en el diagrama Prisma debo indicar cuál es el universo que recuperé en total, al ejecutar la búsqueda de información en la base de datos, y después debo ir haciendo el desglose de cuáles sí se incluyeron, cuáles no, y cuál es la cantidad total que finalmente se incluyó en el paper o la revisión sistemática. Bien, yo voy a eliminar esto, para que sea más sencillo después ejecutar las búsquedas independientes. Estas búsquedas cortitas que luego van a representar la búsqueda de información. Lo voy a hacer para que vean cómo se va ejecutando y después lo pueden hacer por sí mismos. Les recomiendo que en principio quizás hagan una búsqueda con paréntesis, que es más fácil de ejecutar, y una vez que ya estén conformes con la búsqueda que generaron, vayan haciendo esto de pasarlo a búsquedas de líneas independientes. Lo puse aquí para que lo añada a la historia de búsqueda mejor y no tener que ir yendo todas las veces al listado de resultados. Ya lo pegué. Esto es un poco lento, pero es bueno que vean el proceso completo. Ven, aquí ellos van poniendo, la base de datos va asignando los números. Entonces, como yo puse 1, gato 2, aquí ya tengo la cantidad de resultados del concepto amigdalitis. Después voy con el segundo término. Aquí. Término acá. 4, 5, 6 con OR, que es la combinación de sinónimos. Y por último, la combinación final del concepto amigdalitis y concepto amoxicilina. Y da 185 resultados, que está bien. Tiene que dar la misma cantidad de resultados porque quiere decir que organicé en líneas correctamente. 185. Y cuando pongamos la búsqueda de información en los anexos de la revisión sistemática, debemos indicar la base de datos, PubMed. El host o la plataforma de búsqueda, que en este caso es PubMed. Me equivoqué, esto es Medline. Medline, el host es PubMed y se indica la fecha de ejecución de la estrategia de búsqueda, que sería 29 del 12 del 2021. Y en algunos casos también piden como la cobertura de la base de datos. Creo que esta es de 1986 a la fecha. O sea, ¿desde qué año hay información en la base de datos? O sea, ¿desde qué año recupera información la base de datos? Creo que es 1986, pero eso igual lo podemos verificar después. Así que voy a poner 1900 y aquí, XX. Pero de esta forma debemos hacerlo. Y luego se pone la estrategia de búsqueda y la cantidad de resultados recuperados. En la misma base de datos tenemos la opción de ir a la guía o recomendaciones para usar la base de datos. Tenemos preguntas frecuentes y cómo hacer búsquedas dentro de la misma base de datos, que es más o menos lo mismo que vimos durante el taller. Y están los códigos de campos o files. Y desde aquí nosotros podríamos poder sacar algunos códigos de campo. Los más utilizados van a ser siempre ser título y abstract. Voy a poner aquí, diabetes.
Entonces, si es que usamos un código de campo, copiarlo tal cual como aparece en la base de datos y lo añadimos a nuestro listado de palabras. Esto es lo mismo si yo ocupo tip de esta forma o lo ocupo con el... ¿Ya? Cualquiera de los dos está bien. Bien. ¿Dudas, consultas hasta aquí? Com relação a los anexos da revisión, é lo mismo poner la estrategia de búsqueda frase por frase y hacer entre paréntesis. No hay problema. No, es la misma búsqueda, solo que la presentación es distinta y en algunas, por ejemplo, en las revisiones Cochrane te piden mostrar la base, que no sé cuál es la palabra, poner la búsqueda de información en líneas de búsqueda independiente, porque es más fácil la revisión de esta forma, versus, yo asumo que es por eso, pero no tengo seguridad de que sea así. ¿Por qué? Cuando está con paréntesis, a veces las estrategias de búsqueda son muy extensas, pueden ser páginas llenas de palabras. Entonces, cuando tú lo pones en búsquedas independientes y las combinas con los números, es mucho más sencillo ver la estructura de la estrategia de búsqueda y las palabras utilizadas. Esto versus esto otro. Pero ahí tendrían que ver dónde van a publicar la revisión sistemática y cuáles son las recomendaciones de esa revista para poder poner las búsquedas de información en la revisión sistemática. Seguro ahí lo van a indicar. Perfecto. ¿Y esta búsqueda independiente podemos hacer en las otras bases de datos o solo en PubMed? También se hace en las otras bases de datos. En Web of Science y en Scopus. Se los voy a mostrar ahora, que no sé si tienen 15 minutos más. Sí, para mí tranquilo. Ya. Y así ven también cómo pasar esta estrategia de búsqueda a las otras bases de datos y también búsquedas independientes y la combinación de números. Pero ya manejando PubMed va a ser súper sencillo adaptarlos a las otras bases de datos. No sé si tienen más dudas hasta acá. ¿No? Ya, súper. Voy a compartirles las pantallas. Compartir. Bien, como las otras bases de datos son suscritas por la universidad, sí o sí debemos acceder por bibliotecas.uc.cl, bases de datos, y vamos a ir a Web of Science, base de datos multidisciplinaria, y desde aquí vamos a ir a la búsqueda avanzada. Entonces, acá nos indica cuáles son los códigos de campos que utiliza la base de datos. En este caso, esta base de datos no utiliza vocabulario controlado, así que no vamos a utilizar conceptos match ni nada de eso. Voy a limpiar acá, delete. Entonces, lo que yo tengo que hacer es adaptar esta búsqueda. Es como que esta búsqueda de información tiene lenguaje PubMed y ahora voy a hacer una búsqueda de información lenguaje Web of Science, una cosa así. Lo que hice fue copiar y pegar solamente y voy a ir reemplazando las palabras. Entonces, la base de datos es Web of Science. El host es Clarivate Analytics. Y la cobertura. Bien, acá tengo temas y título. Entonces, cuando yo utilizo el
acá te muestra una descripción de cada campo. Entonces, si utilizo tópico, voy a estar buscando las palabras en las palabras claves del autor, en las palabras claves que asigna la misma base de datos, en el título y en el abstract. Y eso es como lo más parecido a Match, porque es amplio, para no limitarlo a que busques específicamente en el título, sino que busque en estos otros campos también. Entonces, me fijo bien cómo se escribe, esto es así. Entonces, esto es solo ir reemplazando. Quito las comillas, pongo TS, que significa que busqué como tópico, y elimino los otros códigos que eran propios de la base de datos PubMed. Entonces voy con lo segundo, y aquí, estos estaban específicamente en título. Entonces yo voy acá y busco título. Y aquí entonces, PI mayúscula siempre tiene que ser tal cual como lo indica la base de datos. Entonces, título, elimino los códigos de campo de la otra base de datos y añado lo que sea necesario. Si se fijan, está TI igual título o palabra. Entonces debe ser tal cual. Si no hay espacio, no le ponemos espacio. ¿Ya? 1 or 2. Y hacemos el mismo ejercicio acá. Ya, esto es importante. En este caso, como estamos buscando tonsilitis como tema, y en el tema va a estar buscando en título, abstract y palabras claves, entonces en este caso no es necesario tener tonsilitis que lo busque solamente en el título, porque ya lo va a estar recuperando con el TS de arriba. Entonces lo voy a eliminar y solo pongo el segundo. Bien. Y hago el mismo ejercicio, como este es el match, lo voy a poner como tema, y aquí, en este caso hay que decidir. Pongo amoxicilina, administración y dosaje, o pongo solamente amoxicilina. Lo ideal sería hacer pruebas y desde ahí, y a partir de eso, elegir. Si no, también podríamos poner comillas, y ponerlo tal cual como estaba en PubMed, pero como frase acá en Web of Science. Yo lo voy a dejar como más amplio y voy a dejar solamente amoxicilina, sin espacio. Bien, como es el mismo caso que el anterior, vamos a estar recuperando amoxicilina con el TS, voy a eliminar este que está con título y abstract, y voy a dejar solamente este otro nombre del medicamento. Como no hay un código de campo más general que TS, voy a dejar todos los otros que no tenían códigos de campo, que mandan a la base a buscar en todos los campos. En este caso, no sé si existe alguno. A ver, veamos. Creo que no. Entonces aquí uno tiene que empezar a revisar. Tengo del tema, de título, abstract, autor. Ya, Oye, una pregunta muy pequeña, perdón. sí, dime. En el último ítem que dice FPY, Final Publication Year, ahí yo puedo poner un rango, por ejemplo, que vaya desde el 2017 hasta el 2020 con estos operadores tipo OR, AND. Sí, podrías ponerlo. Ya, bacán. Eso. Bien, descubrí entonces el código de campo que busca en todas las palabras, que es all files. Entonces voy a ocupar este para estas otras palabras. All, y lo estoy copiando y lo estoy pegando solamente. Y eso es todo, porque los números ya están
correctos y la combinación también. Es solamente reemplazar. Volviendo a la consulta que me habían hecho recién, podemos usar este código de campo y poner la fecha, pero tenemos que fijarnos cómo debe ir indicada la fecha, como de año, mes, días, o días, año, mes, y esto debe estar en los ejemplos, aquí, en los ejemplos o en los search help. De todos modos, todas las bases de datos puedes filtrar al ejecutar la estrategia de búsqueda, después puedes filtrar por años. Y no es necesario incluirlo dentro de la misma búsqueda de información, sino que el filtro lo usas después. Lo vamos a ver. Bien, entonces estamos listos. Ya hicimos la adaptación a Web of Science, entonces debemos hacer el mismo ejercicio. Copiar palabra por palabra y... aquí. Yo lo voy a añadir a la historia para que se vaya generando acá abajo. Aquí. Línea de búsqueda número 5, la ejecuto. La número 6. Ya, por ejemplo, aquí me dice que esta palabra no existe. Y aquí tenemos que decidir, la quito, porque esta palabra, o sea, no es que no exista, sino que no hay ningún artículo que contenga esa palabra. Entonces, yo podría eliminar esa línea de búsqueda, o bien incluirla si total no va a afectar tampoco la cantidad de resultados que obtengamos, porque da 0. Y como las revisiones sistemáticas en algunos casos se actualizan, puede que hoy no hayan artículos que tratan sobre la hidroxiampicilina, pero más adelante, en el futuro, quizás sí. Entonces, en algunos casos sí se deja la palabra porque se piensa que quizás más adelante hayan documentos que traten sobre esto. Pero si no, la podríamos quitar porque no va a afectar en nada la estrategia de búsqueda, porque en este momento va a 0 resultados. Y la base de datos me lo indicó con un mensaje acá arriba. Me dijo, esa palabra da 0 resultados. Bien, en esta también me dijo 0 resultados. Hago la combinación. Y la última combinación. Bien, y vieron 143 resultados. Y este es el resultado final que debemos poner aquí, 143 resultados. Si el paper va a estar escrito en inglés, esto lo ponemos todo en inglés. Results y esta información de las bases de datos también va todo en inglés. Bien, en cuanto al filtro de fecha, hacemos clic aquí, vamos a ver la cantidad de resultados total, y desde acá nosotros podemos filtrar. Por ejemplo, si quiero solamente los últimos 10 años. Y refinamos. Igual en la pestaña anterior, cuando en la parte de búsqueda aparecía como dejar un rango de tiempo Acá en la original. Ah, Dice, Evita, mira, dice add a Mario, dice, no, ahí, add acá. date range. Sí, acá también puedes poner el rango y les voy a mostrar cómo se muestra después en la búsqueda. Si es que deciden utilizar un filtro de periodo de tiempo, después da 143, ¿cuántos? Quedan 70. Después aquí uno debe poner los años
los años, el filtro de tiempo que utilizaron. Tiene que ser tal como lo muestra la base de datos, que no me deja subir. Bueno. Han 7, ya. Y me dice 9, línea 9. Entonces acá me está indicando línea 9 y este es el filtro de tiempo para que la persona que después revise la búsqueda, cuando ustedes postulen la revisión sistemática a una revista, sepa que ustedes filtraron por esa cantidad de tiempo. Y acá lo ponemos tal cual como muestra la base de datos, y en este le pongo aquí gato 9. Gato 9, este es el filtro de tiempo, y ya no son 143 resultados, sino que son 70. Lo podemos hacer el filtro después, o como decía el compañero, no veo sus nombres, José, como dijo José, ¿cierto? Podemos añadir aquí la fecha. Bien. Y con Scopus, el mismo tema. Vamos acá, bibliotecasUC.cl. Quiero que me pase Scopus. Si ustedes la encuentran antes que yo, ahí está. Entonces, yo voy a eliminar esto para que quede la información de la base de datos y la estrategia de búsqueda. Ahora, si es que utilizan un filtro de tiempo, por ejemplo, acá ocupamos un filtro de tiempo, debe ser consistente en todas las bases de datos. O sea, si ocupé un filtro de tiempo en PubMed, después lo tengo que ocupar en Web of Science y después lo tengo que ocupar en Scopus. ¿Ya? Es que yo lo voy a quitar. No sé si lo quito o lo dejo, sí. Pero siguiendo en el ejemplo número 1, que es PubMed, no deberíamos tener un filtro de tiempo en el de Web of Science. ¿Ya? Lo voy a poner de otro color para que después se acuerden que eso es así. Bien, y en el último caso, que es el de Scopus, mismo tema, copio la estrategia de búsqueda. Y aquí reemplazamos. Esto es Scopus, Scopus, host es Elsevier. Esto se indica porque hay diferentes plataformas de búsqueda para las diferentes bases de datos. Entonces, dependiendo de la plataforma de búsqueda que yo utilicé, son los códigos de campo. Esto es como el TI, el corchete, va a depender de esa plataforma de búsqueda. Por eso lo indicamos acá, para que la persona que lo revise sepa cuál utilizamos. Entonces, la fecha y la cobertura. Entonces, vamos con el mismo tema, tonsilitis. Acá no lo voy a hacer completo, pero para que sepan la estructura o cómo funciona. Estas son las que yo tenía anteriormente. Las voy a eliminar para que me sea más fácil ejecutar la estrategia. Y listo. Bien. Estos son los códigos de campo que utiliza esta base de datos. Acá está la búsqueda avanzada. Me muestra ejemplos de cómo hacer la búsqueda e información de cada uno de los campos para poder utilizarlos de forma correcta. Las ayudas. Bien. Entonces tengo los operadores lógicos. Estoy viendo cuál utilizar. Hay uno que... voy a poner all. Hay uno que es afiliaciones, que es como título, abstract, publicación. Voy a volver atrás, quiero ocupar este.
Ya, ese es el código de campo. Es que eso quería ver, probarlo porque no lo veía en la búsqueda avanzada. Entonces, Disculpa, sí, dime. en la búsqueda avanzada creo que es en el textual content, ¿o no? ¿Que sale eso? En Scopus me refiero. Que sale el tema Es- ahí en el field code, sí, creo que es eso, ¿no? Sí, ahí está, sí, más abajo. título, Sí, bien, gracias. Así te que no ocupaba esta base de datos, así que muchas gracias. Claro, al parecer tienen estos códigos de campo, están como organizados por diferentes temas, porque este es como de afiliaciones, y dentro de cada como temática hay subcódigos de campo. Y la misma base de datos te indica cómo ir usándolos. Por ejemplo, este que es de título, abstract y keywords, te pone como el código de campo y además te dice que la palabra debe ir entre paréntesis. Entonces, lo copias y lo pegas a tu estrategia de búsqueda, tal cual como aparece ahí, y el TI es este. Entonces, aquí. Pero como pueden ver, la misma base de datos te va indicando cómo hacerlo, entonces no es tan complicado. Si lo más difícil es hacer la estrategia inicial, y después solamente ir reemplazando y adaptando. Voy a quitar esto. Mismo caso que el anterior, como esta base de datos no utiliza vocabulario controlado, lo hacemos de esta forma. Quité la palabra, porque lo vamos a estar recuperando con la primera. Pongo esta segunda palabra, lo pongo acá. Quizás hice algo más, título. Voy a ir a la búsqueda básica porque quizás estoy haciendo algo mal. Título. No, me dice que no. Esa palabra no está dentro de la base de datos, por eso aparece 0. Ya, igual está bien. Voy a eliminar esto, eliminar. Ya. Voy eliminando porque después esto va a combinar, se combinan. Pues qué bueno que lo vemos así, porque miren, se fijan que ahora en la estrategia de búsqueda, lo que estábamos haciendo recién acá, tiene números, 4 y 5. Entonces cuando yo lo vaya a combinar, en vez de poner 1 y 2, debería combinar con 4 y 5. Ya, veamos cómo funciona esto. No sé si me va a permitir hacerlo. 4. No, creo que esta base de datos me está dejando, porque no nos deja, si se fijan, no nos deja combinar los términos. Y después acá en la búsqueda avanzada, En una cosa que aquí, en Scopus creo que se puede, pero hay que hacerlo a mano. No sé si es en More o aquí debe ser en eso. Sí. combinar queries. Gracias. A ver, que delante no me aparecía, ¿se fijan que ahora ya no me aparece? A ver, voy a volver atrás para que lo hagamos como de forma ordenada. Aquí, búsqueda avanzada. Y ahora no me aparece.
A ver qué pasa. Creo que tiene que ser en las búsquedas guardadas, me parece, ¿o no? Sí, acá en Search el historial de búsqueda. Pero es que a veces me aparece y a otras veces no me aparece. Pero bueno. Es en el historial de búsquedas que quiero volver bien a hacerlo porque después esto se van a confundir cuando vean la grabación. Lo siento mucho. A ver, aquí. Ya, acá está. Ya, y aquí está. Este lo voy a eliminar, ahora sí, para que quede más claro. Lo eliminé y ahora me eliminó el historial de búsqueda, entonces voy a volver atrás, perdónenme, búsqueda, y voy a hacer clic en este. Voy a hacer aquí, búsqueda avanzada. Espero que me aparezca. No me aparece, a ver, voy a ingresar a la cuenta. Quizás ahora sí, ingresé a la cuenta. Ahí me aparece de forma automática. Eso es importante entonces, ingresar a la cuenta de Scopus o hacerse una cuenta en Scopus, y ahora sí debemos combinar, y aquí nos muestra el ejemplo. 1 and not 3. Entonces, en este caso, como es 4 y 5, tengo que poner 4 or 5. Ahí, esto con mayúscula, ahora sí. Y ejecuto. Me dice que no hay, quizás solo con el número. Qué extraño esto. 4 or. Y si yo le pongo 1 por 2. Bien, vamos a... Y creo que después les voy a mandar un tutorial de cómo hacer esa combinación en Scopus, porque ahora no me está funcionando, no sé por qué razón. Así que para no seguir quitándoles tiempo, y después les mando como solamente ese paso a paso de cómo hacer la combinación de búsquedas independientes, porque ahora no me funciona. Voy a dejar de compartir. Voy a... No sé si tienen dudas, consultas respecto de lo que vimos recién. No, para mí queda muy claro. Creo que estábamos haciendo parte, correcto, y algunas cosas tenemos que añadir. Por ejemplo, estructurar estas búsquedas independientes, que no estábamos pensando en eso. En caso de Christian, hicimos un filtro de palabras claves, entonces son pocas palabras claves, pero estoy pensando en caso de Madalena, son muchas palabras claves. Entonces, para ella será muy importante hacer essas búsquedas independentes. Este para mí fue un punto nuevo, que vamos añadir eso en nuestras análisis. O outro ponto é como estruturar o anexo também, com o host, qual for a base de dados, e que temos que ter em mente que isso tem que ser hecho primeiro, porque depois, quando estivermos envolvidos em la revisão e utilizando Ryan e tudo isso, quizás podemos nos olvidar disso. E um ponto interessante também que tu mencionaste foi a fecha, poner a fecha da búsqueda e tudo isso, que é uma coisa que não estávamos fazendo.
Entonces, creo que para mí fue mucho importante este taller, que veio a consolidar as coisas que estávamos fazendo de forma independente, de forma autodidata. Por exemplo, Christian é um dos estudantes que está lendo muitíssimo sobre revisión. Então, ele trouxe para mim muito material, muita coisa, e estamos fazendo essa leitura de forma autodidata, pero agora com a ajuda da biblioteca, com este taller, creio que foi para mim mais claro os primeiros passos que temos que fazer. Então, muitíssimas graças, Maria, por tu tempo, por estar acá com nós outros. E creio que vou escrever a ti caso tenhamos alguma dúvida, alguma coisa nesse sentido, quizás não de forma general como acá, que a ideia é que os outros estudantes vejam esta gravação e apliquem suas revisões, pero quizás uma dúvida pontual de estudante específico, alguma coisa assim, eu te escrevo, ¿sí? Sí, por favor escríbame. Si tienen dudas con algún concepto, match, si utilizar uno o utilizar el otro, o si es que quitan una palabra, o si quieren alguna información sobre los símbolos, cómo utilizarlos, cualquier duda en ese sentido de la búsqueda de información, me escriben y lo resolvemos. También podemos hacer tutorías si es que quieren revisar su propia estrategia de búsqueda, nos reunimos en un ratito, la revisamos, la adaptamos o la ajustamos y así también ustedes quedan conformes con lo que están haciendo. Así que escríbanme nomás, yo les voy a escribir acá en el chat mi correo electrónico, bueno, Rayana ya lo tiene, y ustedes quizás también porque iban copiados en el correo. molivares@c.cl. Y bueno, quedo pendiente, yo creo que durante el día les voy a mandar como un breve instructivo de cómo hacer esto de las búsquedas independientes en Scopus, ¿ya? Y la grabación de la sesión. Perfecto, María. Muchas gracias. Chicos, ¿quieren hablar alguna cosa, no? Yo quería dar las gracias por todo, porque estuvo muy bueno. Qué bueno, me alegra que les sea útil para que lo puedan utilizar en su investigación y les va a facilitar el trabajo también, no tanta como investigación autónoma, sino que como que alguien más te enseñe es como más rápido a veces, y después pueden profundizar ustedes. Bien, me despido entonces, que tengan un lindo año nuevo, pásenlo bien, disfruten y avancen en sus cosas académicas. Muchas gracias. Que estén bien. Gracias. Chao. Chao, chao. Chao a todos.